No. Muy bien, entonces vamos a... ¿Qué hemos observado? Vamos a entresacar si hay elementos que tienen que ver, que nosotros percibimos que pueden tener con el camino de la oración, con el camino de ir, de este itinerario que nosotros nos estamos planteando, de ser orantes, de ser comunidad, etc. Entresacamos cosas que nos han llamado la atención. Vamos juntos construyendo un poco qué percibimos ahí, qué nos llama la atención, qué nos puede iluminar. El proceso de elaboración de la vasija, ¿no? De que se acerca y luego entre ella y él, ¿no? Y luego también, como ella es una niña. Ella es una niña. Y luego al final como esto tan bonito. La mirada, por ejemplo, el proceso, mirada. Hay un proceso, por ejemplo, un elemento muy importante que todo camino de creatividad requiere como un proceso, ¿no? Y tanto en los grupos como en la oración, ¿no? Pues a veces vivimos experiencias puntuales, momentos concretos, pero hay que cuidar también los procesos, ¿no? El proceso, el camino que se va haciendo, y siempre estamos en proceso, ¿no? Pues nos llama la atención eso, ¿no? Este vídeo podría utilizarse para distintas cosas, ¿no? El maestro y el discípulo, etcétera, pero seguimos diciendo elementos que nos llaman la atención, que nos han también, que al verlo uno dice, anda, pues fíjate, esto también como que me toca en este momento por alguna razón, o despierta en mí determinadas realidades. Sí. Cuando ya el muñeco cobra vida y lo quiere atrapar, se le escapa, ¿no? Solo cuando dejamos soltar es cuando verdaderamente tenemos, ¿no? Me ha encantado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo de...? Claro, porque tú dices, cuando lo quieres atrapar se te escapa. Eso sí. Tiene algo que ver con el camino de la oración, claro, con la espiritualidad. Engloba todo lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿no? Todo el proceso que hablábamos de grupos. Y al final la conclusión es, si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Como la impaciencia también. Sí, seguimos rellenando elementos. La impaciencia. El niño, varias veces el niño se desespera, incluso como que se rinde, ¿no? Se rinde, se decepciona, y eso también tiene mucho que ver con el camino de la oración, con el camino de la espiritualidad, ¿no? El maestro padre, yo lo he visto como padre, como maestro, como maestro. La imagen de la niña respecto a ese es como un monstruo. Muchas veces el niño nos percibe tanto a los maestros como el hijo al padre como un verdadero monstruo. Pero al mismo tiempo ser monstruo es algo más. No es monstruo, te ve como un monstruo porque tú le dices cosas que tienes que... Le ayudas, le animas, y él sabe que tú estás ahí hasta que pierde esa fealdad, el monstruo que se ve. Cuando lo mira en ese gesto, deja de ser monstruo, y ve valores. Como muy bien. el padre. También es muy interesante eso, ¿no? Pues que tal vez a veces convives con personas, ¿verdad? Y las ves de una forma determinada, están como en países distintos, son como lenguajes diferentes, son como eso, el niño cuando ve a los mayores los ve como que están en otra galaxia, ¿no? O sea, que están en otro planeta, pero hay momentos de conexión así, de repente el niño vive el niño, el joven o quien sea, pues vive una determinada realidad que se despierta dentro y hay una conexión. De repente el juego de las miradas hace que las dos personas coincidan en algo, ¿no? Por un lado, en algo tan... Sí, eso es muy, muy interesante, ¿no? La conexión, a pesar de la distancia y la diferencia, porque son como, pues es una especie de monstruo y una criaturita, ¿no? Entonces parece como que no se pueden entender y sin embargo hay una conexión. Esto es muy interesante también para el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Cuando se crea grupo, la diferencia, lo distintos que somos, cómo los lenguajes son tan diferentes, y si realmente
nos atuviéramos a esos lenguajes, acabaríamos dándonos de tortas. O sea, acabaríamos, vamos, cada uno tirando. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierde lo fundamental? Acabamos a tortas, ¿verdad? Bueno, eso, si acabamos a tortas en la familia y tal, imagínate en un grupo que se supone que lo que le convoca es eso de misterioso, eso de luz que está ahí contenido, ¿no? Pues esto es muy interesante, ¿no? Y como siendo tan distintos podemos coincidir en algo. Esto es un poco la gracia de los grupos de oración, porque no podemos pretender que las personas sean como... Lo que hace que un grupo esté unido no es que las personas piensen igual, estén al unísono, les guste lo mismo, nada de eso. Como sea un grupo de amiguitos y de gente que coincide en algo, al final eso acaba bastante mal, ¿no? O suele acabar bastante mal, ¿no? Pero es muy interesante esto, ¿no? Como siendo tan distintos coinciden y... Sí. La invitación a hacer las cosas con amor. El maestro se toca el corazón para... Ahí, creativo, ese punto es... más hermoso, Muy bien. más total. Muy bien. Ese punto, ese es un momento muy bonito, ¿no? Cuando él está queriendo darle vida a aquello, ¿verdad? Es como el que imita, parece que imita, pero en el fondo le falta alguna clave, ¿no? Si yo te he visto soplar, lo que tú has hecho ha sido soplar. Entonces, uno hace lo que hacen los demás. No, tú has hecho esto matemáticamente, ¿no? Dicen, no, pero es que la clave es otra, ¿no? Tiene que ver con algo que está dentro de ti y bueno, el gesto que haces como de que sea desde dentro, ¿no? Con autenticidad, con verdad, ¿no? Esto es muy significativo también para todo lo nuestro, ¿no? Nuestras palabras, nuestra vida, nuestros gestos. Decía Ana María Sluter, en un artículo que escribió, decía que mentir en chino significa decir palabras que olvidan el propio corazón. Que uno miente cuando dice palabras que desconectan del corazón. Pero no solo palabras, sino cuando en la vida tú estás viviendo y no estás conectado con el que en el fondo sientes, ¿no? Como que no hay autenticidad, no hay identidad. Un poquito como que lo que hace el personaje, el maestro, es decirle que si sopla, sople desde dentro, ¿no? No imite un gesto que ha visto fuera, sino que conecte con su adentro, ¿verdad? Con lo que de él, esto es muy bíblico también, ¿no? La fuerza de los personajes no está ni en el número de soldados, ¿verdad? Porque siempre que Israel cuenta soldados pierde, ¿verdad? Siempre que cuenta soldados pierde. Y siempre que se toca el corazón ante la mirada de Dios, gana. Aunque sea un puñado de locos, ¿no? Esto quiere decir, cuando una persona conecta con sus adentros, surge ahí algo, surge vida, ¿verdad? Es un poquito, este gesto es una invitación a la autenticidad. Los grupos de oración, uno de los elementos que queremos cultivar es que sea un camino de verdad, un camino de autenticidad, un camino de, ¿verdad? No de imitar o de querer hacer fórmulas para llegar al éxtasis, ¿no? A ver qué habría que hacer para llegar al éxtasis, aparte de tomarse una pastilla. Pues, ¿no? Esa sería una fórmula rápida que no sabemos, ¿no? Yo al menos no lo sé por esa vía, por la otra tampoco, ¿eh? Bueno, no lo sé. Entonces, aprendemos fórmulas que hay que hacer para orar, para llegar a tal, porque uno ha visto a personas que han experimentado cosas y uno a veces ha percibido y quiere volver a ensayar fórmulas. Bueno, si la capilla está a esta temperatura, si la luz es así, si el icono que tengo delante es ese icono que aquella otra vez ya me habló, etc. Y si me pongo en esta postura corporal, entonces sucederá otra vez, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con identificar qué es lo que centra tu corazón y tu vida, lo que va siendo auténtico, ¿no? Algo de esto. Esto es muy el corazón de la espiritualidad nuestra, ¿eh? Y de los grupos de oración que quieren ser esto, ¿no? Y a veces estamos tan desenganchados de ese lugar que es el centro, el más profundo centro, que dice Juan de la Cruz, ¿no? Y de hecho, por ahí va un poco.